Bueno, muy bien, acá. eh, entonces vamos a hablar de una cantidad muy importante, inclusive dentro de lo bizarro, pues, del contenido programático. Es algo muy importante que se conoce como el potencial vectorial, ¿cierto? Y el potencial vectorial no es algo único de electrodinámica, sino que es, digamos, general de una teoría de campos. Ya vamos a ver. Entonces nosotros, del teorema de Helmholtz, del teorema de Helmholtz, David, ¿me colaboras con el micrófono, porfa? Muchas gracias. Entonces nosotros tenemos F igual a menos el gradiente de un potencial escalar, ¿cierto? Bueno, que de hecho en el teorema de Helmholtz originalmente lo habíamos llamado de otra forma, ¿cierto? Lo habíamos llamado sí más el rotacional, ¿cierto? De un potencial vectorial que llamamos gamma. El teorema de Helmholtz requiere que nosotros conozcamos la divergencia de F y la igualemos a lambda de R, que es una fuente de campo escalar, ¿cierto? Y de acá obtenemos una expresión, una ecuación de movimiento para el potencial escalar psi, que es laplaciano del potencial escalar igual a menos la fuente escalar de campo, ¿cierto? Del teorema de Helmholtz también requerimos conocer el rotacional, igualarlo a una fuente vectorial de campo que es capa de R, y de acá obtenemos una ecuación vectorial de Poisson para el potencial vectorial gamma igual a menos capa de R, que es la fuente vectorial de campo, ¿cierto? Entonces, la fuente escalar es fuente de divergencias y la fuente vectorial es fuente de rotacionales, ¿cierto? Una vez lo hicimos en Python, entonces eso es básicamente, digamos que ahí queda muy claro, ¿cierto? Entonces, mm, acá, a partir de la ecuación escalar de Poisson y de la ecuación vectorial de Poisson, ¿cierto? Entonces, a partir de esta ecuación de acá, podemos obtener, usando funciones de Green, una solución para esta ecuación de movimiento, ¿cierto? Entonces decimos que sí, dr es igual a 1 sobre 4 pi integral sobre d3r prima, lambda de r prima sobre r menos r prima, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora nosotros quisiéramos, digamos, probar lo mismo para el potencial vectorial. Nosotros la clase pasada, les hicimos un ejemplo. Ejemplo, David, me colabora con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Ejemplo, campo conservativo. E igual a menos el gradiente de phi, ¿cierto?
¿Sí o no? Entonces acá, bueno, básicamente, yo puedo establecer lo siguiente. Nosotros establecimos en la clase pasada que nosotros podemos encontrar el campo eléctrico, ¿cierto? A partir de determinar la solución a la ecuación de Poisson para este campo que era 1/4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre d3r', ¿cierto? Densidad de carga, que es una fuente escalar de campo, dividido r menos r'. ¿Sí o no? Ahora, si yo saco el menos gradiente de phi acá, esto es como -1 sobre, disculpen, 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r'. Este gradiente es con respecto a r, no con respecto a r'. Es un gradiente que aplica sobre un sistema diferente de coordenadas. ¿Sí o no? Entonces, y acá, este gradiente me da negativos, esto es -1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Disculpen. Integral sobre d3r'. Entonces esto quedaría rho de r', ya quedaría menos AR sobre r menos r' al cuadrado. ¿Saben cómo queda esto? Esto queda como 1 positivo sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre t3r'. Uy, lo siento, chicos. Tengo una crisis de estornudo. Rho de r menos r' al cuadrado en dirección a r, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto acá básicamente es simplemente el campo eléctrico. Entonces, a partir del teorema de Helmholtz, entonces yo conozco la divergencia del campo, hallo una ecuación de movimiento para el potencial, soluciono el potencial, utilizo la definición de campo, el teorema de Helmholtz, ¿sí o no? Y eh, listo, entonces básicamente eh, soluciono para el campo, ¿cierto? Entonces, podemos obtener la ley de Coulomb a partir de acá, digamos, la ley de Coulomb que nosotros conocemos para un sistema de cargas puntuales, ¿cierto? Entonces, para un sistema de cargas puntuales. Si esto es una teoría más completa que la ley de Coulomb para un sistema de cargas puntuales, pues entonces esta teoría debería de contener a la ley de Coulomb, ¿cierto? O sea que a partir de acá podríamos derivar la ley de Coulomb. Vamos a suponer que la densidad de carga, si yo tengo un sistema de cargas puntuales, simplemente va a ser la suma desde k igual a 1 hasta el número de cargas puntuales de la carga puntual Q sub k por un delta 3 de R, ¿cierto? Menos RK. Es decir, en el lugar donde está la carga puntual coloco un delta. Esa va a ser mi densidad de carga. Esto se vería como algo así.
Supongamos que este es nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar acá varias cargas puntuales. Entonces, por ejemplo, en esta coordenada de acá, tengo la carga Q1. En esta coordenada de acá tengo la carga Q2. Esta carga está en una posición R1. Esta está en una posición R2, ¿cierto? Esta carga de acá, la carga Q3, está en una posición R3. Puntos suspensivos y por acá tengo una carga Q sub K que está en una posición RK, ¿cierto? En cada una, ¿cuál va a ser la densidad volumétrica de esto? Pues la densidad volumétrica de esto tiene que tener unidades de volumen, por lo tanto, en cada uno de estos puntos coloco un delta alrededor del punto, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esta es la densidad volumétrica de carga. Entonces, ahora vamos a reemplazar la ecuación para el campo eléctrico utilizando la fuerza. Entonces, la fuerza, digamos que la fuerza es igual a vectorialmente una carga arbitraria Q, ¿cierto? Por el campo eléctrico. Nosotros ya sabemos que el campo eléctrico viene dado por 1/4pi epsilon sub 0 por la integral sobre d3r', rho de r' en dirección radial, ¿cierto? Dividido r menos r' al cuadrado. Y entonces acá colocamos la carga Q. Esto queda como 1/4pi epsilon sub 0 integral sobre d3r' Q por rho de r' en dirección a R dividido R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Reemplazamos rho. Esto queda como 1/4pi epsilon sub 0, la integral sobre d3r'. Esto quedaría acá como Q en AR sobre R menos R' al cuadrado por la suma desde K igual a 1 hasta N de Q sub K por delta 3. Como esto está ahora en R', o sea que eso sería R' menos RK, ¿cierto? Muy bien. Yo escribo esto más explícitamente. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Eh, Queda como 1/4pi epsilon sub 0. Saco la sumatoria de la integral, esto queda la suma desde K igual a 1 hasta N. Eh, entonces esto sería, a ver, acá, entonces me va a quedar Q por la integral, bueno, coloquemos acá Q por Q sub K, porque ni Q ni Q sub K dependen de la integral. Es la integral sobre D3R' de esta distribución delta 3 de R' menos RK y dividimos por R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso simplemente es hacer R' igual a RK, ¿cierto? Esa integral es muy fácil. Esto es 1/4pi epsilon sub 0, sumatoria desde K igual a 1 hasta N, de Q por Q sub K
sobre R menos RK, ¿cierto? Al cuadrado en dirección a R. O sea, esto acá sencillamente es sumar las fuerzas debido a cada una de las n cargas Q sub K con respecto a Q, ¿cierto? Usted, por ejemplo, podría haber planteado lo siguiente, uno podría haber dicho, listo, entonces, supongamos que yo tengo acá una carga, la fuerza F sub J sobre la carga Q sub J debido a un campo eléctrico que hay presente en el espacio. Si ese fuera el caso, entonces esto hubiera sido Q sub J, esto Q sub J, ¿cierto? Acá Q sub J, Q sub J, ¿cierto? Y esto Q sub J. Y ahora supongamos que yo quiero hallar la fuerza total, o sea que yo quiero hallar la fuerza, la suma de fuerzas sobre Q sub J, ¿cierto? Entonces simplemente sumo sobre J. Entonces F total, ¿cierto? Esa es la fuerza debido al campo eléctrico sobre una sola carga. Si yo quisiera considerar todas las cargas, entonces estaría sumando sobre J. ¿Cierto? Y esto me daría 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, suma desde J igual a 1 hasta N, suma desde K igual a 1 hasta N, es una doble sumatoria de Q sub J por Q sub K sobre R menos RK al cuadrado en AR. ¿Cierto? Muy bien, entonces, de acá nosotros podemos tener una teoría fundamental de estas ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Recuerden que tengamos presente cuál es el objeto. Acá el objeto es nosotros poder llegar a nosotros eh, poder llegar a una teoría de campo, es decir, una teoría lagrangiana de campo que me permita obtener las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Y las ecuaciones de Maxwell no son otra cosa que la divergencia y el rotacional de los campos eléctricos y magnéticos, como, digamos, predica el teorema de Helmholtz. ¿Sí o no? Entonces, todo esto está relacionado. Una relación, digamos, casi matrimonial entre el teorema de Helmholtz y una teoría lagrangiana de campo, ¿cierto? Una, una relación irrompible, ¿cierto? Indestructible. Entonces, y mientras nosotros vamos haciendo lo uno, tenemos que ir pensando en lo otro, ¿cierto? Entonces, eh, vamos ahora a considerar una fuente vectorial de campo. Consideremos una fuente vectorial de campo. Listo. En este caso, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, nosotros naturalmente hemos de suponer que un campo se puede expresar como el menos gradiente de un potencial escalar más el rotacional de un potencial vectorial que para el caso electromagnético de ahora en adelante voy a llamar A, ¿cierto? Muy posiblemente esta es la primera vez que ustedes vean ese potencial, el potencial vectorial A. Es un potencial que es naturalmente muy importante en mecánica clásica, ¿cierto? Mucho. Pero su importancia en mecánica clásica no se compara con su importancia en mecánica cuántica. En mecánica cuántica es absolutamente esencial uno trabajar con el potencial vectorial, ¿sí o no? Y tanto la teoría del campos lagrangiana como la teoría de campos hamiltoniana se formulan en términos de este potencial acá. Y después vamos a ver que el tensor de estrés de Maxwell
¿cierto? Lo que nosotros conocemos como F y J, que es un tensor antisimétrico, es D sub I A super J menos D super J, ¿cierto? A super I. Donde A super J y A super I son los A sub I es básicamente menos phi, ¿cierto? Sobre C, por ejemplo, una parametrización. Y esto sería A1, A2, A3. Así como en relatividad nosotros tenemos el concepto de cuadrimomentum, ¿cierto? De cuadrivector. Se extiende a la teoría lagrangiana de la electrodinámica en términos del potencial vectorial. Por eso es tan importante para nosotros formalizar desde una perspectiva lagrangiana esta teoría, pues tan importante poder primero estudiar con profundidad el potencial vectorial, ¿cierto? Entonces, de acá, eh, nosotros naturalmente sabemos de la ley de Gauss para el campo eléctrico. De la ley de Gauss para el campo eléctrico. Entonces, nosotros tenemos la divergencia de B igual a cero, ¿cierto? Si la divergencia de B es igual a cero, eso significa que B ha de poderse expresar como el rotacional de otro campo, porque la divergencia de un rotacional es igual a cero. Por lo tanto, este campo de acá es arbitrario, ¿cierto? B igual a rotacional de A, donde A es de selección arbitraria. O sea, hay varias configuraciones del potencial vectorial que dan el mismo campo de inducción magnética. Entonces es arbitrario, ¿sí o no? No es único, no queda únicamente determinado. Esto por el caso de la divergencia de B, de donde obtenemos a B como el rotacional de un campo vectorial, que llamamos potencial vectorial, ¿cierto? Entonces acá, según el teorema de Helmholtz, entonces el campo eléctrico se expresa como el menos gradiente de un potencial escalar y la inducción magnética se expresa como el rotacional de un potencial vectorial, ¿cierto? Esta vaina es bastante interesante. Después vamos a ver en el caso electrodinámico, que fue uno de los casos que ustedes consideraron en el parcial, ¿cierto? Entonces, qué, qué consideraciones hay que hacer ahí cuando ya los campos están variando dinámicamente, ¿cierto? O sea, con una variación con respecto al tiempo. Entonces, acá, esto por el lado de la divergencia, ¿cierto? Entonces, en el régimen estacionario en el tiempo, en el régimen estacionario en el tiempo, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 J. Si nosotros tuviéramos variación temporal, tendríamos acá mu sub 0, epsilon sub 0, derivada de con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero pues no tenemos variación temporal. Entonces, este término sencillamente no lo incluimos, que es el término de la ley de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que significa esta ecuación? Esta expresión de acá, que simplemente es la ley de Ampère,
La ley de Ampère significa que la densidad de corriente, sea la que sea, es una fuente de rotación de inducción magnética. Les voy a colocar dos ejemplos acá claves. El primer ejemplo es un ejemplo donde yo considero un conductor rectilíneo por el que pasa corriente. Me lo dibujo mejor. Digamos que esto es un conductor rectilíneo que tiene una densidad de corriente J, ¿cierto? Está circulando en esta dirección. Yo ya creo que la mayoría de ustedes han visto mi sticker sobre la regla de la mano derecha, ¿cierto? Pero ese sticker no es mío, ese sticker me lo pasó alguien, pues, o sea, no lo hice yo. Y si yo utilizo la regla de la mano derecha y apunto mi pulgar en la dirección de la corriente, los dedos de la mano derecha me apuntan en la dirección de la inducción magnética, ¿cierto? Entonces, la inducción magnética alrededor del conductor está circulando. Y la fuente de esta circulación o de esta rotación, que es la misma cosa, es la densidad de corriente. ¿Listo? El correrle a la mano derecha, entonces la inducción magnética va a circular el conductor de esta forma. De hecho, estas líneas de campo uno las puede hallar, lo que pasa es que eso es un problema muy de electrodinámica, pues, ¿cierto? Yo ahorita con Guaira o con Valentina les envío las diapositivas de mi curso de electrodinámica y yo tengo ahí un ejemplo para la parte eléctrica y un ejemplo para la parte magnética de cómo solucionando una ecuación diferencial relativamente sencilla, uno puede demostrar estas líneas de campo de acá. Las pueden graficar en MATLAB o en Python. Ahí está el código para graficarlo en MATLAB. Lo pueden pasar a Python, que es más chévere. Pues acá la densidad de corriente es una fuente de rotación. Pero como yo les expliqué, la densidad de corriente no solamente se debe a los electrones moviéndose. La densidad de corriente también puede ser debida a la magnetización de un material, ¿cierto? Ok. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de un imán, ¿sí o no? Supongamos que este de acá es un imán que tiene un norte y tiene un sur. Digamos que originalmente, ¿qué fue lo que se hizo? Originalmente los teóricos experimentales de la época, sobre todo estamos hablando de la época entre 1813 y 1821. En 1813 comenzó a trabajar Hans Christian Ørsted, ¿cierto? Entonces, entre 1813 y 1821 en la electrodinámica. Ya la electrodinámica se había apoyado sobre mucho del trabajo que se había hecho en mecánica para el campo gravitacional, ¿cierto? Y el trabajo de Joseph Louis Lagrange, de Simon Denis de Poisson, de Pierre-Simon Laplace. Entonces ya por lo menos el concepto de distribución espacial de una cantidad ya existía, ¿cierto? Eso lo formalizó George Green en 1828, pero estos señores en 1821, 20, por esa época, estamos hablando de Hans Christian Ørsted y estamos hablando de, eh, digamos que llaman estos manes, eh, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart.
¿sí o no? Entonces ellos estudiaron la distribución de lo que llamaron campo magnético alrededor de un imán, con una brújula, mirando hacia dónde apuntaba la aguja de la brújula, ¿sí o no? Y observaron un comportamiento de las líneas de campo en el imán de esta forma. Ya vamos a colocarle dirección a las líneas, ¿sí o no? Entonces acá también observaron una rotación de las líneas y esta rotación es debido a una densidad de corriente, una que se llama densidad de corriente de magnetización. La magnetización produce corriente y es esa corriente que hace que las líneas de campo de inducción magnética circulen alrededor de estas trayectorias, ¿cierto? Entonces, las líneas irían de norte a sur. O sea que las líneas salen del imán y llegan al imán. Salen de un punto y llegan al mismo punto. Por lo tanto, su divergencia es cero. Que esto es análogo, que decir que el flujo magnético alrededor de una trayectoria cerrada, de una superficie cerrada, perdón, S, que es B punto de A, es igual a cero. Diferente si fuera una superficie abierta. Alrededor de una superficie abierta sí no es cero, porque ese ya es el fundamento de la ley de Faraday. Pero si es cerrada, sí es cero. Entonces, porque acá las líneas que entran salen de una superficie, porque ellas salen de un punto y vuelven al mismo punto, o sea, están rotando alrededor del imán. Diferente que las líneas de campo eléctrico que salen de un punto y no vuelven. O salen de un punto o llegan a un punto. En el caso de que salgan, estamos hablando de divergencia. Y en el caso de que lleguen, estamos hablando de convergencia, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, así es como se ve la fuente de rotación de inducción magnética y como se ve sobre todo que la divergencia es igual a cero, ¿cierto? Esta es la interpretación geométrica de las ecuaciones de Maxwell para la inducción magnética. Como les expliqué en la clase pasada, las ecuaciones de Maxwell cuando estamos en medios materiales, digamos que son bastante complicadas, ¿cierto? Entonces la cosa se complica muchísimo. Eh, Ahora, lo que a nosotros nos dice esto es que a partir de la definición de rotacional del campo, del potencial vectorial, nosotros podemos también hallar una ecuación de movimiento y llegar a una solución para el potencial vectorial en términos de funciones de Green, ¿cierto? Vamos a ver si eso es posible. Entonces, acá, entonces ustedes tienen el rotacional de A, ¿cierto? Muy bien, entonces nosotros tenemos que la inducción magnética es el rotacional de A, pero también tenemos que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? O sea que el rotacional de B, que sería igual al rotacional del rotacional de A, y esto es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano vectorial de A. Esto es igual a mu sub 0 J. La arbitrariedad del campo,
del potencial vectorial A está sujeta a una condición que se llama gauge, ¿cierto? O calibración. Y es que su divergencia tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Eso se conoce como Coulomb gauge. Hay varios tipos de gauge. Eso es una parte fundamental de una teoría de campos, ¿cierto? Que es determinar si una teoría de campos es invariante a un gauge, es decir, a una selección particular de un potencial dentro de la teoría, ¿cierto? Entonces, el Coulomb gauge básicamente implica que la divergencia del potencial vectorial sea igual a cero, ¿cierto? Nosotros tenemos que garantizar que esto es cierto, ¿sí o no? Eh, mm, digamos que eso podría ser un poquito, no sé si poco intuitivo, pero no muy claro pues del todo, ¿cierto? Entonces que no necesariamente las dos cosas son equivalentes. Entonces acá tenemos dos, digamos, expresiones importantes a las que les quisiéramos analizar su fundamentalidad, ¿cierto? El Coulomb gauge y la definición del potencial vectorial, vector potential definition, ¿cierto? Que sería B igual a rotacional de A. Entonces, eh, vamos a mirar una cosa. De acá, antes de que nosotros resolvamos esto por el método de la ecuación de Poisson, porque de acá, si esto es cero, nosotros obtenemos de vectorial form, segundo. Vamos a obtener la ecuación de Poisson en forma vectorial, o la ecuación de Poisson vectorial, ¿cierto? Entonces, vectorial Poisson equation. Desde acá, esto vale cero, esto vale laplaciano vectorial igual a mu sub 0 j, ¿cierto? O sea que esto queda como el laplaciano vectorial igual a menos mu sub 0 por j. Ya vamos a regresar a la ecuación vectorial de Poisson. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, a partir de la ecuación vectorial de Poisson, yo voy a obtener una solución para A. Pero nosotros tenemos, a partir de estos dos señores de acá, de Jean-Baptiste Biot y de Félix Savart, tenemos una ley empírica que podemos utilizar. Ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, es una ley empírica, completamente empírica. Recuerden que lo empírico está relacionado con la observación, no con el ensayo y el error. Donde B en una posición R, ellos determinaron que era igual a mu sub 0 sobre 4pi por una integral de línea sobre gamma prima, en este caso, de una trayectoria que transporta una corriente I prima, dl prima, sería el diferencial de línea sobre esa trayectoria cruz AR, es el vector dirección que hay entre el diferencial de línea por donde está circulando la corriente y el punto donde voy a medir la inducción magnética, ¿cierto? Dividido R menos R prima al cuadrado. Entonces, esta es la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Esto solamente, tal cual como la ley de Coulomb, que nosotros escribimos para el campo eléctrico por acá. Estas dos leyes son dos leyes empíricas
que solamente funcionan para campos estáticos en el tiempo. Para campos dinámicos en el tiempo están las ecuaciones de Jeffimenko, que son las del parcial, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a demostrar una expresión para el potencial vectorial. Pónganme cuidado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que eh, el gradiente del término 1 sobre R menos R' es igual a menos AR sobre R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Entonces este AR de acá sobre R menos R' al cuadrado, sencillamente lo puedes probar como el gradiente de ese kernel de Coulomb, ¿cierto? Entonces, acá puedo decir lo siguiente. Entonces, B de R sería mu sub 0 sobre 4pi integral sobre gamma prima de I prima de L prima cruz, producto cruz con el gradiente de 1 sobre R menos R prima, ¿cierto? Muy bien, yo puedo utilizar las propiedades del producto cruz acá, ¿cierto? Entonces, pues básicamente, yo puedo invertir esto y cambiarle de signo, ¿sí o no? Pero el producto cruz es anticonmutativo, ¿cierto? Y entonces después puedo utilizar las propiedades del operador gradiente y ustedes podrán verificar que esto queda como mu sub 0 y prima es constante en la trayectoria, o sea que la puedo sacar de la integral de línea, dividido 4pi por la integral de línea de lo siguiente. Entonces me queda acá el rotacional de L', ¿cierto? Sobre R menos R'. Menos el rotacional, acá me queda el rotacional de L' sobre R menos R'. Esto lo pueden cerrar acá en corchetes. Bueno, el rotacional es función de las coordenadas R, ¿cierto? No R', R. Puede ser X, Y, Z, puede ser R, teta y phi, etc. DL' es función de las coordenadas R', o sea, X', Y', Z', R', teta', phi', bueno, etc. Entonces, como ambos sistemas de coordenadas son independientes, este rotacional de acá va a ser. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo nos queda esta vuelta acá? Entonces, yo puedo sacar este rotacional, lo puedo sacar de esta integral porque esta integral es con respecto a gamma primo, ¿cierto? No a gamma, sino a gamma primo. O sea que esto queda como el rotacional de mu sub 0 y prima sobre 4pi integral de línea sobre gamma prima de L' sobre R menos R'. Y este término que yo tengo acá entre paréntesis, segundo chico. Entonces, este término que yo tengo que encerrado entre paréntesis se conoce como potencial vectorial. Entonces, este sería el ADR. Y por lo tanto, nosotros podemos ver que a partir de la ley de Biot-Savart, no solamente a partir de este argumento de teoría de campo que utilizamos acá, sino a partir de la ley de Biot-Savart, entonces nosotros llegamos a que el
la inducción magnética se puede expresar como el rotacional de algo que llamamos potencial vectorial. Y como este potencial vectorial está asociado con el magnetismo, típicamente en la literatura se conoce como potencial vectorial magnetostático. ¿Cierto? Entonces, esta es una por acá. ¿Sí o no? Entonces, ahora queremos demostrar otra cosa. Ahora lo que queremos demostrar es que, digamos, tiene algún sentido hablar del gauge de Coulomb, ¿cierto? Aunque antes de uno demostrar algo, uno sí hace una pregunta, ¿cierto? Esa es la forma como nosotros producimos ciencia. Hacemos una pregunta, entonces uno pregunta, porque pues yo puedo afirmar, pues yo hago la respuesta, pero antes de saber la respuesta, pues uno primeramente se pregunta, entonces, ¿tiene sentido hablar de que la divergencia de A es igual a cero, por lo menos a partir de esta definición de A que viene de la ley de Biot-Savart? Entonces, vamos a ver si eso tiene sentido o no. Divergencia del potencial vectorial, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a la divergencia entonces de mu sub 0 y prima sobre 4pi integral sobre gamma prima de dl prima sobre r menos r prima, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a tener una situación en este caso. Entonces vamos a coger y vamos a introducir este operador gradiente, lo podemos introducir dentro de la integral porque la integral va sobre las coordenadas primadas. O sea que esto sería mu sub 0, ¿cierto? Y prima sobre 4pi integral sobre gamma prima de la divergencia de dl prima sobre r menos r prima, ¿cierto? Vamos a utilizar las propiedades acá. Listo. Utilizar las propiedades del producto punto entre el operador gradiente y cualquier otro vector. Entonces vamos a tener dos contribuciones. Vamos a tener una contribución acá, que va a ser la contribución en donde le saco el gradiente a 1 sobre r menos r prima y obtengo el producto punto con dl prima, ¿cierto? O sea que esto sería mu sub 0 por i prima. Entonces acá sobre 4pi, pues la integral sobre gamma prima. Y esto entonces es dl prima, producto punto con el gradiente de 1 sobre r menos r prima, ¿cierto? Esa es la primera contribución de producto punto. La segunda contribución de producto punto, entonces sería, a ver, entonces sería el producto punto entre nabla y dl prima, ¿sí o no? O sea que esto quedaría como más mu sub 0 i prima sobre 4pi integral sobre gamma prima de 1 sobre r menos r prima nabla punto dl prima, ¿sí o no? Por la misma razón que ahora este producto punto es cero, porque estamos hablando de un operador de derivadas parciales sobre un operador de diferenciales, pero en sistemas de coordenadas independientes. Entonces, esto es igual a cero. Entonces, este es, digamos, lo primero que nosotros tenemos que notar. Y lo segundo es que este gradiente de acá, si esto es con respecto a al sistema de coordenadas R, esto sería menos el gradiente con respecto al sistema de coordenadas R' de 1 sobre R menos R', ¿cierto? Por ese signo menos que hay allá adentro. O sea que esto queda como
menos, ¿sí o no? Mu sub 0 y prima sobre 4pi integral sobre gamma prima, ¿cierto? Entonces acá nos va a quedar esto como el gradiente sobre R'. O sea que ahora este gradiente sí no lo puedo sacar de la integral. Porque este gradiente sí es con respecto a las coordenadas R'. Como el gradiente de 1 sobre R menos R', producto punto con DL'. Pero puedo utilizar el teorema de Stokes, que naturalmente todos lo conocemos. Es un teorema muy básico del cálculo vectorial. Y entonces escribimos esto como si utilizamos el teorema de Stokes, transformamos esta integral de trayectoria. Vamos a hacerlo por acá a un ladito. Esta es una trayectoria gamma, ¿cierto? ¿Sí o no? Y esta trayectoria gamma define un área de una superficie abierta. Entonces esta trayectoria define un área. Digamos esta área de acá, llamémosla un área S. ¿Sí o no? ¿Qué implica el teorema de Stokes? Implica que la circulación de un campo vectorial, es decir, si por acá tengo un campo vectorial y yo quiero determinar este campo vectorial F, cómo circula a lo largo de esta trayectoria con diferencial de línea de L, ¿cierto? Calcular la circulación de este campo vectorial sobre la trayectoria gamma sería equivalente a calcular el flujo de su rotacional a través de la superficie S, ¿cierto? Ambos procesos son equivalentes. La circulación de F es equivalente al flujo de su rotacional. Es así, yo puedo expresar esta integral de acá como la integral sobre una superficie abierta del rotacional de R', ¿cierto? De el gradiente, ¿cierto? De 1 sobre R menos R', naturalmente. Esto es con respecto a R', sino punto diferencial de área a esta superficie S. Y el rotacional de un gradiente, 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, es correcto decir que esto es 0. Entonces, es correcto implicar desde la perspectiva de la ley de Biot-Savart que el gauge de Coulomb para sistemas estacionarios en el tiempo se cumple cabalmente, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, entonces lo que vamos a hacer para, digamos, terminar de configurar este esquema del potencial vectorial, entonces demostrar que si una vez nosotros tenemos el rotacional, como dice el teorema de Helmholtz, una vez nosotros tenemos el rotacional de un campo y su divergencia, podemos determinar completamente el campo, es decir, podemos determinar el campo B sabiendo A. A ya lo podemos determinar mediante la ley de Biot-Savart. Lo que lo queremos determinar es más fundamentalmente a partir de la ecuación de Poisson. A partir de la ecuación vectorial de Poisson, ¿cierto? Laplaciano vectorial de A igual a menos mu sub 0 por J, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, chicos, paremos acá un momentico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren discutir algo? Bueno, chicos. Entonces acá, continuando, ¿cómo trabajamos con esta expresión para poder llegar a una solución? Naturalmente, lo que nosotros quisiéramos es que la solución
fuera consistente con la expresión a la que llegamos usando la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Naturalmente no todas las distribuciones de corriente son rectilíneas, ni todas las distribuciones de corriente son en una dimensión. Pero si nosotros hallamos una expresión para el potencial vectorial en 3 dimensiones, podemos particularizar para una dimensión y hallar algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, en vez de una integral de línea, sería una integral de volumen, y en vez de un diferencial de línea, sería naturalmente un diferencial de volumen, ¿cierto? Y en vez de I', como es por un diferencial de volumen, entonces dividimos por el área, ¿cierto? Entonces, el diferencial de volumen podría ser como, acá en este caso, el diferencial de línea por un diferencial de superficie por la corriente por unidad diferencial de superficie, ¿cierto? Un DIDS. Esto sería un diferencial, sería, perdón, una densidad superficial de corriente, ¿cierto? Entonces, nosotros esperamos que la densidad de corriente quede por ahí en algún lado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Y naturalmente la tenemos acá, entonces eso no es problema. El laplaciano vectorial es básicamente de un campo vectorial, eh, básicamente sería el laplaciano escalar de su componente en X. Su componente en X no necesariamente depende solo de X, o sea, va a depender de todas las coordenadas también, ¿cierto? Sino que en cada punto del espacio, lo que significa esto es que en cada punto del espacio su dirección es Y, no que solamente dependa de que son cosas diferentes. Esto sería el laplaciano escalar de A sub Y de R, y esto sería el laplaciano escalar de A sub Z de R. Entonces esto es lo que es el laplaciano vectorial. Y si nosotros lo reemplazamos en la ecuación de Poisson, la ecuación vectorial de Poisson, entonces obtenemos que el laplaciano escalar de AX más el laplaciano escalar de AY más el laplaciano escalar de AZ es igual a menos mu sub 0 JX, ¿cierto? Bueno, esto es I, J y K, ¿sí o no? En I menos mu sub 0 JY en K, perdón, en J, menos mu sub 0 JZ en K, ¿sí o no? Entonces, igualando componente a componente, y acá, entonces nosotros podemos obtener, igualando las componentes en X, obtenemos una ecuación escalar de Poisson para la componente en X del potencial igual a menos mu sub 0 JX, ¿cierto? Igualando las componentes en Y, entonces obtenemos una ecuación escalar de Poisson para la componente en Y del potencial. E igualando las componentes en Z, entonces obtenemos una ecuación de Poisson escalar, ¿cierto? Para la componente en Z del potencial vector, o sea que esto es menos mu sub 0 por JZ. O sea que la ecuación vectorial de Poisson se divide en 3 ecuaciones escalares de Poisson. Y nosotros podemos recordamos, ¿cierto?, que la función de Green para la ecuación de Poisson era menos 1 sobre 4 pi r menos r', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, con este kernel de la función de Green podemos solucionar cada una de esas ecuaciones que tenemos ahí. ¿Cómo lo hicimos para la ecuación escalar de Poisson convencional? Lo que pasa es que acá en vez de menos 1 sobre epsilon sub 0 está mu sub 0, ¿cierto? Digamos que esa sería la única diferencia.
Entonces acá podemos proceder de la siguiente forma. Vamos a tener tres soluciones para cada una de las componentes. Entonces la componente en X, AX de R va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' de J sub X de R' sobre R menos R', ¿cierto? Para la componente A sub Y, A sub Y de R, entonces es igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' de JY de R' sobre R menos R'. Naturalmente ahí en el kernel en la función de que estamos obviando el tiempo, ¿cierto? Como esto es estacionario en el tiempo, entonces no incluimos el tiempo. Pero pues típicamente tendríamos que generalizarlo con el tiempo, así fuera un sistema de memoria. A sub z de R sería igual a mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R', J sub z de R', dividido R menos R', ¿cierto? Así el potencial vectorial, yo lo escribo en forma de vector como A sub X de R en I más A sub Y de R en J más A sub Z de R en K, ¿cierto? Entonces, tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a la parte en azul, ¿cierto? Mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' J sub X de R' la parte en azul, entonces sería en dirección I sobre R menos R', ¿cierto? Ahora, vamos entonces con la parte en rojo que correspondía a sub Y. Sería mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' de J sub Y de R' en dirección J, ¿cierto? Sobre R menos R'. Y por último, la parte en amarillo. Mu sub 0 sobre 4pi de 3R' JZ de R'. Apeñusquemos esto un poquitico acá para si nos cabe. En dirección K sobre R menos R'. Yo puedo, naturalmente acá en últimas, factorizar y decir que esto es mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' de JX de R' en I más JY de R' en J más JZ de R' en K, ¿cierto? Sobre R menos R', y esto no es otra cosa que mu sub 0 sobre 4pi integral sobre D3R' de J vector en R' dividido R menos R'. Entonces, y esta es la ecuación generalizada para el potencial vectorial magnetostático, ¿cierto? Nosotros, según el teorema de Helmholtz, solamente estamos interesados en hallar el potencial vectorial magnetostático por por la siguiente razón, para poder hallar el potencial, la inducción magnética, ¿cierto? Una vez tengamos el potencial vectorial, hallamos el rotacional de la inducción magnética, ¿cierto? Y de acá ustedes se van a dar cuenta que
P de R igual al rotacional de esto de acá, ¿sí o no? Esto da en dirección AR, ¿cierto? Rotacional de A. Esto es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre D3R', ¿cierto? De, esto sería acá entonces de J de R', producto cruz con AR, dividido R menos R'. Al cuadrado, y esto no es otra cosa que la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, a partir de acá podemos obtener las leyes fundamentales, solucionando para los potenciales en términos de la ecuación de Poisson. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto, digamos, la imagen que nosotros debemos de tener sobre el teorema de Helmholtz está, digamos, relativamente completa, ¿cierto? Una última cosa de la que yo quisiera hablar simplemente sería de la arbitrariedad en la selección del potencial, ¿cierto? Ustedes pueden notar una cosa. Si yo, por ejemplo, consideremos una inducción magnética igual a B sub 0 en dirección K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente que lo que yo tengo que garantizar es que el rotacional de A sea igual a B sub 0 en dirección K. O sea que yo tengo derivada de AZ con respecto a Y menos derivada de AY con respecto a Z en I más, esto sería acá entonces la derivada de AX con respecto a Z menos la derivada de AZ con respecto a X en J más la derivada de AX, perdón, de AY. A ver, un segundo. A ver, entonces acá queda, sí, derivada de AY. Con respecto a X menos derivada de AX con respecto a Y en dirección K. Esto tiene que ser cero. Esto tiene que ser cero y esto tiene que ser B. ¿Será que hay un único potencial vectorial que satisface esto? La verdad es que no. O sea, hay varias configuraciones de potencial vectorial que satisfacen esto. Entonces acá podemos tener lo siguiente. Simplemente necesitamos AX y AY independientes de Z, ¿cierto? Y necesitamos AZ constante. Hay un conjunto inmensamente grande de configuraciones de potencial vectorial que van a satisfacer esas condiciones. O sea que el potencial vectorial no está únicamente determinado, está arbitrariamente determinado. Una pregunta importante sería la siguiente: ¿qué tan arbitrario es el potencial vectorial? ¿Sí o no? Nosotros sabemos que es arbitrario hasta cierto punto, siempre y cuando satisfaga que la divergencia de A es igual a cero, que es el Coulomb gauge, ¿cierto? Y pues, pero ¿qué tan arbitrario es el potencial vectorial? ¿Sí o no? Si algo es arbitrario, no se puede medir, ¿cierto? Entonces, ¿será que el potencial vectorial se puede medir o no? Pues realmente no, pero parece que en algunos casos sí, ¿cierto? Sobre todo cuando la mecánica, sobre todo no, únicamente cuando la mecánica cuántica está involucrada.
El viernes comenzamos la clase leyendo un paper, es el paper de Yakira Hanurov y de David Bohm, un paper muy famoso que después de el oso que hizo la Real Academia de Ciencias Suecas el día de ayer, uno no entiende cómo Jackie Hanurov no se ha ganado el premio Nobel, ¿cierto? Entonces, es una vaina que todavía es un misterio, ¿sí o no? Cuando yo era estudiante de doctorado en el 2016, la Real Academia de Ciencias Suecas hizo un oso parecido, ¿cierto? De hecho, yo estaba con su profesor de electrodinámica, estábamos los dos en Suecia en ese momento, y fue una cosa como, no, no, no. Mientras nosotros estábamos, fue en el de topología. Entonces, en ese momento yo estaba en Israel. Pero pues naturalmente yo todavía era, yo seguía siendo estudiante de la Universidad de Uppsala y mi profesor de mecánica cuántica ha sido ya desde hace muchos años el secretario general de la Real Academia de Ciencias Suecas, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo ya habían unos descubrimientos que ameritaban, digamos, otorgar eh, el premio Nobel a algunos científicos que después se les otorgó el premio Nobel, por ejemplo, ondas gravitacionales, por ejemplo, Roger Penrose y los agujeros negros, ¿cierto? Eso mencionando unos que ya han sido laureados. Hay otros que todavía no han sido laureados y uno realmente, digamos que no se alcanza a explicar como cuál es la lógica ahí. Cuando nosotros estábamos viendo mecánica cuántica, ya la última, son tres mecánicas cuánticas, ya estamos en la última. El profesor del que le estoy hablando se llama Gunnar Ingelman, profesor de mecánica cuántica en la Universidad de Uppsala. Él nos explicó detalladamente cuál es el proceso mediante el cual se elige un premio Nobel, ¿sí o no? Entonces el premio Nobel no lo postula la Real Academia de Ciencias Suecas. Ellos tienen derecho a postular un candidato, no como academia, sino como científicos, ¿cierto? Los otros candidatos los postulan otros físicos, bueno, dependiendo de la sala, si es la sala de física, otros físicos del mundo. Y si los físicos pues les da por postular a alguien como los que ganaron el premio Nobel el día de ayer, pues entonces a la Real Academia de Ciencias Suecas no le queda más que de otra que votar por los que hay postulados, ¿cierto? Porque ellos como academia no postulan a nadie, ellos simplemente dan el premio y votan por la postulación. Pero lo de ayer sí es una vaina completamente absurda, pues, ¿cierto? Entonces, lo mismo que el del 2016, no me acuerdo si fue el LED azul que ganó el premio Nobel, ¿cierto? Y de hecho, la persona que inventó el LED, entonces estaba preguntando, bueno, ¿y yo por qué no gané el premio Nobel si yo inventé el LED? Este man siempre lo hizo alumbrar azul, pero yo inventé el LED. La justificación fue que la persona que inventó el LED azul y uno por un invento no da el premio Nobel, ese es el punto, ¿cierto? Es el punto que lo termina como de confundir a uno. Pero la justificación, bueno, nosotros le preguntamos al profesor, fue que básicamente, básicamente la persona que inventó el LED azul, digamos que descubrió unos mecanismos mediante los cuales eh, para la producción de esa luz azul, ¿cierto? Se requiere menos energía que para la producción de luz de otros colores, ¿cierto? Entonces, es en un tema como de eficiencia energética, ¿cierto? Entonces ya el premio Nobel naturalmente comienza a tener como un tinte de, de ingeniería, ¿sí o no? Y nosotros no somos ingenieros, nosotros somos físicos, que eso es fundamentalmente diferente. Bueno, yo a mi pesar tengo mi pregrado en ingeniería, pero pues ya de ahí para arriba no. Hay un libro muy interesante de un ex estudiante de Feynman que habla de esto. No sé si ustedes se lo pueden conseguir por ahí. Y de pronto algún día le pegamos una leída a algún capítulo, sobre todo al primer capítulo, se llama El arco iris de Feynman.
Yo este me lo encontré una vez en un aeropuerto, estaba como desparchado y puedo leer el libro. Este es un libro muy interesante porque describe, digamos, la crisis en la que se encuentra la física teórica actualmente, ¿cierto? Digamos que es una crisis, y eso que le está hablando desde hace muchos años, pero después de eso, digamos, en física teórica no ha habido como una revolución importante, ¿cierto? Yo diría, por ejemplo, que después de eso las revoluciones más importantes han sido en transiciones de fase microscópicas, algunos temas de mecánica estadística y algunas predicciones teóricas que van, digamos, encaminadas hacia la superconductividad de alta temperatura, ¿cierto? Entonces, pero así como teóricamente que haya algo que uno diga, Dios santo, qué vaina tan brutal, no. Eso puede tener que ver naturalmente con la forma como se han dado los premios Nobel últimamente, porque, por ejemplo, el premio Nobel del 2017, que fue muy interesante, a Kosher, Listofles y Haldane, Kosher, Listofles y Haldane, básicamente que investigaron y publicaron en los 70 y en los 80, o sea que eso no es nuevo. Pero retornando a la discusión, Yakira Hanorov y David Bohm, digamos, han demostrado que, sobre todo Yakira Hanorov, porque él continuó su trabajo. Existe el efecto Hanorov-Bohm, existe el efecto Hanorov-Kasher, donde presuntamente el potencial vectorial tiene un significado físico supremamente relevante, pero digamos en el ámbito cuántico, ¿cierto? Entonces eso ahí, digamos, uno comienza a pensar como, bueno, ¿y qué pasó ahí con el premio Nobel de Yakira Hanorov? Yo diría que ahí nosotros deberíamos de considerar dos personas para el premio Nobel, se las escribo acá. Y Jakir todavía está vivo y Michael Berry también. Uno es Jakir Aharonov, es un físico israelí. El otro se llama Michael Berry, de la fase de Berry, ¿cierto? Entonces, ojalá que algún día veamos a estos dos personajes en la tapa del Kungliga Vetenskapen Academy, de la Real Academia de Ciencias Sueca, ¿cierto? Entonces, pero pues, quién sabe si eso sea posible. Esperemos que sí, porque ese premio Nobel de ayer sí me dejó como un poco desinflado, pues, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿y por qué? Pues porque piensas que no es tan meritorio. no, pues, o sea, una vaina de aplicar mecánica estadística, ¿cierto? Para modelar la complejidad de las sociedades, de la biofísica. O sea, ¿dónde está la física ahí? Eso simplemente es una aplicación de unas técnicas matemáticas de una rama de la física a un problema particular. ¿Sí me entiende, Jonathan? Sí, ¿Dónde está la física? O sea, ¿cuál es la física, digamos, en las publicaciones de Hasselmann, por ejemplo, ¿cierto? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está el groundbreaking discovery ahí? Yo no lo veo. Yo simplemente veo la aplicación de unas técnicas de la mecánica estadística que han sido, no solamente yo conozco una profesora, ¿sí o no? Una profesora francesa de l'École Normale Supérieure que ha aplicado ampliamente, en mi opinión personal, mucho mejor estas técnicas de la mecánica estadística a la dinámica social, ¿cierto? Entonces está la sociofísica, etcétera, no solamente para la dinámica de poblaciones biológicas. Y pues, o sea, hay un mundo de gente que simplemente ha aplicado una teoría para estudiar un fenómeno social, una migración, una, por ejemplo, una redistribución de proteínas. O sea, hay muchas cosas, ¿cierto? Yo en mi maestría estudié ese tema, entonces ese tema yo lo conozco relativamente bien, conozco la literatura, conozco la gente, ¿cierto? Y tengo un par de publicaciones, pues, naturalmente no de la envergadura, pues, de las de Hasselmann, ¿cierto? Sobre todo por las citaciones, pero es que para un premio Nobel es por un groundbreaking discovery, ¿cierto? Y hay muchas otras, digamos, aristas de la física que merecerían el premio Nobel en este momento. El último año
Han habido unas vainas. Yo conocí por una en el 2013, una profesora de la Universidad de Karlsruhe, ¿cierto? El Instituto de Física de Karlsruhe. Una vaina impresionante. ¿Sí o no? O sea, desde el punto de vista físico, una cosa de locos. Ellos trabajan con magnetismo, yo también trabajo con magnetismo, pero ellos lograron que un momento magnético molecular, uno solo, absorbiera una sola vibración de un conjunto de fonones que ustedes ya saben que son ciertos. Una sola. Eso es una vaina que desde la perspectiva experimental es algo completamente bestial, pues. El paper naturalmente salió en Science, ha salido en Nature, etcétera, etcétera, pero pues, digamos, no se ha discutido mucho la implicación tecnológica que tiene ese descubrimiento. Eso es un groundbreaking discovery. Así pues podría mencionar un poco, ¿cierto? El del año pasado fue, a mí el premio del año pasado me gustó, me pareció muy interesante, de los agujeros negros, ¿cierto? Rachel Weisz, Roger Penrose, ¿cierto? Entonces, el de las ondas gravitacionales, el de la topología con Haldane, Duncan Haldane, Kocherlitz y Toffles. O sea, han habido muchos interesantes, pero particularmente el de LED azul y el de este año son pues, ya no sé qué decir, ¿sí o no? Una vaina. Eso es como, ustedes estaban muy pequeños en esa, yo no sé cuántos años tendrían en esa época, cuando el Mundial del 2014. Eso es como cuando estaban dando la premiación, el mejor jugador del Mundial, ¿sí o no? Lionel Messi. No, todo el mundo quedó como, ups, ¿sí o no? Pues Messi jugaba mucho, pero no como para ser el mejor jugador del Mundial, ¿cierto? Entonces, algo así como por el estilo le pasó a los físicos este año. Yo he recibido ya varios comentarios de colegas míos de tanto de Suecia como de Japón, como de otras partes también. Y quedaron como plop, como qué pasó acá con el premio Nobel Vos. Entonces, eso pasa por ahí algunas veces, ¿cierto? Eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos la ventaja, el profesor Jorge y yo, por ejemplo, de estudiar en la Universidad de Uppsala y poder, digamos, consultar de primera mano con los miembros de la Real Academia cómo es que funcionan esas vainas, ¿cierto? Pues yo no sé si el profesor Jorge lo hizo en algún momento, yo lo hice varias veces, ¿sí o no? Entonces, sobre todo con lo del LED azul, pues en este momento me tocaría que preguntar por correo, o sea, ya no puedo preguntar personalmente, pero es una cosa como un poco incomprensible, pues. Vamos a ver, ¿será que ya salió el premio Nobel de Química de este año? Hoy daban el de Química, chicos, ¿cierto? Sí, hoy salió por ahí. Vamos a ver, busquemos acá, Chemistry Nobel Prize. 2021. A ver, fue Benjamin List, ¿sí o no? Benjamin List, La venganza de los judíos, ¿no? Siempre por ahí uno de esos en todos los premios Nobel. A ver, The Development of Asymmetric Organocatalysis, eso está bacano. Ese, por ejemplo, un premio Nobel interesante, ¿cierto? Que si hubiera, por ejemplo, si se hubiera endosado pues desde la perspectiva teórica, podría haber dado también por un premio Nobel en física, ¿cierto? Por la parte de la simetría. The Development of Asymmetric Organocatalysis, muy chévere que está este, por ejemplo. Va a haber que leer los papers, a ver, y el release de la Real Academia. A ver, quizá aquí está el release. Benjamin List es del Instituto Max Planck eh, de Ruhr, ¿cierto? Y David Macmillan es de la Universidad de Princeton. Entonces, está chévere el premio Nobel de Química. El otro que me gusta ver es el de Economía.
pero creo que ese es el último que dan, si no estoy mal, ¿cierto? Y ahí ves que el de fisiología también es chévere. Entonces, digamos que esa es la situación. Esperemos que alguna vez veamos a Shakira Janarov y a Michael Berry por ahí, pues sería interesante. El viernes, entonces, leemos un poquito los papers de Shakira Janarov y de Michael, bueno, de Michael Berry no, porque eso sí tiene mucha mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, pero el de Shakira Janarov sí lo podemos entender un poco con lo que hemos visto. Ecuación de Schrödinger eh, más electrodinámica, esta parte de la teoría de campos electromagnéticos. Bueno, chicos,